Esto es Simple Dot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marisa Simpson y Juan Pleite. Viernes 31 de octubre, Halloween, la fecha perfecta, ¿no? Para hablar de esas leyendas que nomás no se mueran. Exacto. Y hay una muy específica sobre una de las figuras más grandes del rock, que sigue dando de qué hablar décadas después. Aunque, bueno, la han desmentido 1000 veces. Sí, hablamos de Paul McCartney está muerto, el famoso PhD o Paul is dead. Ese mero. Y es increíble, ¿no? Que esta idea de que Paul murió en el 66 y lo cambiaron por un doble siga tan viva. Totalmente. Y no solo viva, sino que como veremos hoy con las fuentes que nos mandaron, sigue generando análisis bastante clavados. Justo a eso vamos. Gracias a estas fuentes que nos compartió la persona que escucha este análisis, hoy no nos vamos a clavar tanto en las pistas de las portadas, que ya son muy conocidas. Ajá. Nuestra misión hoy es explorar más a fondo esas supuestas pruebas forenses y también las explicaciones que dan otros documentos. O sea, desmenuzar la evidencia que presentan estas fuentes en particular. Exacto. Ver qué detalles llaman la atención y entender las diferentes caras de esta teoría tan famosa. Va a ser interesante ver cómo se alimenta un mito así, ¿no? Revisando lo que dicen estas fuentes desde un lado y del otro. Muy bien. A ver, un poquito de contexto rápido para quien no esté tan familiarizado. La teoría central, digamos, es que Paul McCartney murió en un accidente de coche, el 9 de noviembre de 1966. Supuestamente después de una pelea en el estudio con los demás Beatles. Ajá. Y para evitar el pánico mundial y las pérdidas millonarias, se dice que lo reemplazaron con un doble casi idéntico. Un tal William Campbell, que a veces le dicen Billy Shears. Supuestamente ganó un concurso o algo así. Eso dice la leyenda. Y es importante recordar, que aunque el supuesto accidente fue en el 66, el rumor no explotó hasta octubre del 69. Cierto. Fue por llamadas a radios en Estados Unidos, como la del DJ Ross Gibb, y artículos en periódicos universitarios. Ahí se hizo viral, digamos. Perfecto. Ahora sí, entremos al meollo de las fuentes de hoy. Las pruebas forenses. Pero antes, una aclaración importante que sugieren las mismas fuentes. A ver. La ciencia forense, aplica ciencia a cosas legales. Pero en 1966, las herramientas eran, mucho más limitadas, ¿no? Claro, no había ADN como hoy, y la calidad de audio y video era otra cosa. Exacto. Es un punto a tener en cuenta. Definitivamente. Pero, dicho eso, las fuentes presentan análisis que, para su época y con lo que había, resultan intrigantes. Empecemos por la voz. Aquí sale un nombre clave en las fuentes, el Dr. Henry Truby, un experto en fonética lingüística, con doctorados, asesorías, peritajes en juicios. Vamos, un tipo preparado. Ajá. ¿Y qué hizo él? Pues, según Life y otros reportes de la época, en 1969 usó un espectrógrafo. Es una máquina que básicamente te da como una huella digital visual del sonido de la voz. Analiza las frecuencias y todo eso. Ok, una huella vocal, digamos. ¿Y qué encontró al analizar grabaciones de los Beatles? Pues, agárrate. Truby dijo haber identificado 3 McCartneys diferentes. ¿3? ¡Híjole! Sí. Declaró que había una duda razonable de que las 3 voces fueran de la misma persona. Pero lo curioso, según cuenta una fuente, citando a un locutor, Robbie Young, ¿qué pasó? Que Truby primero fue muy tajante diciendo que no era la misma voz, pero después como que se echó para atrás prefirió no hablar más del tema. Raro, ¿no? Sí, suena extraño. El espectrógrafo analiza la física del sonido, más allá de lo que oímos como timbre. Y esa huella no debería cambiar tanto, ni ser fácil de alterar con la tecnología de los 60. Además, una fuente menciona un testimonio anónimo sobre la percepción gestal del oído, o sea, que nuestro cerebro tiende a igualar timbres parecidos. Ajá, como que rellena los huecos. Exacto.
Pero este testimonio dice que análisis fonéticos más finos sí detectan diferencias en los formantes, o sea, las frecuencias clave que le dan el carácter único a cada voz entre el Paul de antes y el de después del 66. O sea que, desde esa perspectiva, eso apoyaría lo que dijo Truby al principio. Y ahora brincamos décadas, hasta 2012. Aquí entra Daniel Agullá, un perito antropométrico e ingeniero italiano. Ok, ¿y él qué analizó? Entrevistas de Paul, de 1964, 66 y 68. Según el reporte, su software encontró un 90% de coincidencia entre las voces del 64 y 66. Muy alta. Ajá, eso suena lógico. ¿Y con la del 68? Ahí la cosa cambió. La coincidencia bajó drásticamente, como al 50%. Su conclusión fue, pues, muy medida. Podría ser él, pero podría también no ser él. Vaya, dejando la puerta abierta totalmente. Y no paró ahí. Agullá hizo modelos 3D de lengua y paladar basados en la fonética y vio diferencias en cómo se producían los sonidos. Modelos 3D de la lengua. Órale. Sí, la fuente dice que su evaluación final, sumando todo, se inclinaba un 80% hacia que sí hubo un reemplazo. Híjole. Bueno, pasemos del sonido a la imagen, a la forma. Antropometría y craniometría. O sea, medir el cuerpo y específicamente el cráneo. Aquí las fuentes destacan un estudio italiano de 2009. Lo publicaron en Wired Italia. Lo hicieron Gabriela Carlesi, anatomopatóloga, y Francesco Gavazzeni, técnico en análisis de imágenes. Ok, ¿y qué técnica usaron? Craniometría, que mide distancias entre puntos fijos del cráneo, puntos óseos que, en teoría, no cambian mucho después de la adolescencia. Compararon fotos de Paul, pre y post 66, ajustándolas a la misma escala con mucho cuidado. Y eso es interesante, ¿no? Porque esos puntos óseos no deberían cambiar fácil ni con cirugía sin dejar marcas visibles. ¿Qué encontraron Carlesi y Gavazzeni? ¿Qué les llamó la atención? Varias cosas que, según los reportes, hasta ellos les sorprendieron. Primero, vieron que la forma de la curva de la mandíbula era idéntica en fotos antes del 66. Ok, consistencia previa. Pero al comparar pre y post 66, hallaron diferencias de más del 6% en algunas medidas clave. ¿6%? Y según esos estudios, el límite aceptable para decir que son la misma persona es como 2.5%, ¿no? O sea que 6% es mucho. Muchísimo, según esos parámetros. También notaron un cambio en el perfil de la mandíbula. Antes del 66 tenía como dos curvas suaves, después una sola curva más marcada. Ok, y otro punto. La línea entre las comisuras de los labios parecía más larga después del 66. Y argumentan que alargar eso con cirugía en esa época pues era casi imposible sin dejar cicatrices muy obvias. Detalles muy, muy específicos. Algo más. Sí, el punto donde la nariz se une al labio, el naso esfinal, también era diferente. Pero aquí viene algo que las fuentes resaltan mucho. El paladar. El paladar. ¿Y cómo lo vieron en fotos? Por la forma en que estaban los dientes al sonreír. Antes del 66, las fotos sugerían un paladar más bien estrecho. Ajá. Huecos o salidos como por falta de espacio. Ok, tiene sentido. Pero después del 66, el paladar parecía más ancho, los dientes en general más derechos, excepto ese mismo canino derecho. Seguía salido, pero ahora parecía que le sobraba espacio. A ver. ¿Y cómo interpretan eso Carlesi y Gavazzeni? Pues dicen que un cambio así de grande en el paladar hubiera necesitado una cirugía mayor, ortognática, y seguro brackets visibles por un tiempo. Algo que no se documentó. Claro. Entonces, interpretan ese canino salido post-66 como un intento quizás de copiar un rasgo distintivo, pero en una estructura ósea diferente. Híjole, qué detallado. Suena complejo. Bastante. Además señalan diferencias en la forma de las orejas. Mencionan el tragus, hélix, antihélix, partes que algunos dicen que son casi únicas como las huellas digitales. Sí, he oído eso de las orejas. Incluso dicen que detectaron posibles retoques en fotos post-66, como en el ojo izquierdo o la forma del cráneo, como si quisieran ocultar diferencias. ¿Y Daniel Agullá, el de la voz? Encontró algo parecido en lo físico en sus análisis de 2012. Sí, las fuentes dicen que sus hallazgos van por la misma línea. Vio un rostro más circular antes del 66 y después más alargado con mandíbula más cuadrada. Ok. Midió puntos fijos y encontró casi 1 centímetro de diferencia en la distancia entre pupilas. 1 centímetro, eso es bastante, ¿no? Parece que sí.
También un ángulo distinto nariz-ojos, sugiriendo una nariz poquito más larga después. Y confirmó lo de las orejas con software. Solo 5 de 19 puntos coincidían. Y los dientes. También los vio más cortos antes del 66. Y su software dio menos del 50% de compatibilidad dental. ¡Wow! ¿Y qué pasó con el software de reconocimiento facial tipo FBE que usó? Pues según Guyay, ese software no identificó al Paul pre y post 66 como la misma persona. O sea, es una acumulación de supuestas diferencias bastante llamativa en estos informes. Definitivamente. Y según estos reportes, no son solo cambios por envejecer o por el estilo de vida. Son diferencias medibles en cosas que se supone que son estables o difíciles de cambiar sin cirugía mayor. Y para echarle más leña al fuego, las fuentes mencionan un análisis grafológico, o sea, de la escritura a mano. Ah, la firma y todo eso. Exacto. Elena Marchetti, una grafóloga experta italiana, comparó en 2012 escritos de Paul de antes y después del 66 y reportó diferencias importantes en lo que llama la estructura ejecutible. Estructura ejecutible. ¿Eso qué es? Son como los movimientos automáticos, casi inconscientes, que hace la mano al escribir. Los gestos personales que son muy difíciles de copiar bien. Entiendo. ¿Y qué notó ella? Pues gestos contradictorios, cambios en cómo conectaba la T y la O, en la forma de la M en la firma, en cómo unía las Cs en McCartney. Y dice que otros peritos ya habían notado cosas similares como en el caso de Bettina Hubers. Ah, ¿sí? ¿El caso de Bettina Krischbein? La mujer alemana que decía ser hija de Paul. Esa misma. La prueba de ADN oficial fue negativa, pero Bettina alegó un montón de cosas raras, según las fuentes. ¿Cómo qué? Que chance Paul mandó un doble a la prueba, que la firma en los papeles no parecía de zurdo y era distinta a otras, y hasta que el tipo de sangre del que dio la muestra no coincidía con un registro viejo de Paul. ¡Órale! Eso le mete ruido a lo que decían Carlesi y Gavazzeni, ¿no? De que Paul pudo acabar con el rumor con una prueba de ADN con su papá o su hermano. Exacto. El caso Bettina sugiere que para algunos esa solución tampoco es tan simple. ¿No? Sí, diferentes expertos, Carlesi, Gavazzeni, Giugià, Truby, Marchetti, usando distintas técnicas, voz, cráneo, escritura, en distintos años, 69, 2009, 2012. Y todos parecen apuntar a lo mismo. Hay diferencias raras y difíciles de explicar. Y recalcan lo difícil que eran los 60 operar cosas como las comisuras, el paladar o los detalles de las orejas sin dejar marca o sin que fuera algo muy obvio. Ajá. Y es curioso que Carlesi y Gavazzeni, según Wired, empezaron queriendo desmentir el rumor y acabaron sorprendidos ellos mismos. Carlesi hasta dice que si hubo reemplazo, encontrar a ese doble fue una obra maestra. Pero bueno, como dijimos, esta es solo una cara de la moneda que presentan las fuentes. Hay toda una contraparte con explicaciones, pues, muy diferentes. Correcto. Pasemos a esa parte, la que busca desmontar todo esto. Una explicación clave para los cambios físicos menores, como cicatrices o el diente roto, es un accidente real que Paul sí tuvo. ¿Ah, sí? Pero ojo, no fue un accidente de coche fatal. Fue uno de ciclomotor, una motito, en Liverpool, en noviembre del 66. ¿Y qué le pasó exactamente? Pues según estas fuentes, iba con Tara Brown, el heredero de Guinness. Se cayó, se raspó la cara, se cortó el labio superior, necesitó puntadas y chance se dañó un diente. Ah, ok. Eso explicaría la cicatriz en el labio, la que luego tapó con bigote en la época del Sgt. Pepper, y quizás el diente astillado. Tiene lógica, aunque fíjate un detalle interesante que una fuente señala. Ese diente astillado ya se veía en un video de mayo del 66, meses antes del supuesto accidente fatal de noviembre. Un detalle cronológico importante a considerar. Además, la muerte real y trágica de Tara Brown, él sí murió en un accidente de coche a finales del 66, es la inspiración confirmada de parte de la letra de A Day in the Life, la frase "He blew his mind out in a car". Claro, no se refería a Paul. Exacto. Otro punto fuerte de la teoría PID es la relación con Jane Asher, su novia. Dicen que lo dejó porque no era él mismo. Pero las fuentes de la contranarrativa desarman eso con fechas. Paul y Jane no cortaron a principios del 67. De hecho, se comprometieron oficialmente en diciembre del 67.
Ah, caray. Rompieron mucho después, como a mediados del 68. Así que esa prueba del cambio de personalidad, pues nomás no cuadra con las fechas reales. Entendido. ¿Y qué me dices de todas las pistas en portadas y canciones? El LOPD, Paul descalzo en Abbey Road, los mensajes al revés. Ahí es donde entra la explicación que muchos creen más probable. Que los mismos Beatles, conocidos por su humor, su gusto por los juegos de palabras y las bromas, decidieron alimentar el rumor a propósito. O sea, sembrar pistas falsas como una broma gigante. Justo eso, como una travesura artística que se les fue de las manos. ¡Órale! Y las fuentes desglosan varias pistas. En Sgt. Pepper, la insignia OPD no sería Officially Pronounced Death, sino Ontario Police Department. Una insignia real que le regalaron. Ajá. La foto de espaldas. Paul andaba en NEU y usaron a Mal Evans, su asistente de doble. La mano sobre la cabeza. Un gesto ambiguo. Chance una coincidencia o un símbolo hindú sin significado fúnebre. El arreglo floral Paul. Y el cochecito volcado. Parte del juego intencional. Y el truco del espejo en el bombo. El que dice 1X, he died. Una fuente dice que lo descubrió un fan, Gary Patterson, y lo conecta con el diseñador y la onda de Lennon con Lewis Carroll y los espejos. Ingenioso, sí, pero probablemente parte del montaje, no una pista real. Ya veo. Igual lo de George apuntando a Wednesday morning at 5 o'clock. Es de She's Leaving Home, pero lo usaron fuera de contexto como la hora de la muerte. Y la portada de Abbey Road. La procesión fúnebre. La contranarrativa dice que eso es pura imaginación. Que Paul esté descalzo, pues hacía calor ese día y se quitó las sandalias. Hay fotos de la misma sesión donde sí las trae puestas. Ah, mira. La placa 28IF del bocho se lee como 28 años si estuviera vivo, pero Paul tenía 27 cuando salió el disco, no 28. ¿Y lo del cigarro en la mano derecha, si él es zurdo? Pues se presenta como algo ambiguo. Pudo ser un descuido de Paul o una elección del momento. O si crees en el doble, pues un error del doble. No se ve como prueba fuerte en esta versión. Ok. ¿Y el audio? Los mensajes al revés, el backmasking. La explicación aquí es la pareidolia auditiva. O sea, que oímos patrones donde no los hay. La famosa frase I buried Paul al final de Strogari Feels Forever. Sí. John Lennon aclaró que dijo cranberry sauce, salsa de arándanos. En serio, sí. ¿Y el Turn Me On Dead Man en Revolution 9? Pues es buscarle sentido a un collage de sonidos caótico. Y el supuesto susurro Paul is dead man, miss him. Entre I'm so tired y Blackbird, lo mismo, un balbuceo mal interpretado. Y la letra de A Day in the Life. Como dijimos, inspirada en Tara Brown. Y sobre el White Album, la supuesta foto de William Campbell o las manos de esqueleto, pues se ven como parte de la estética del disco o de la misma broma. Tiene sentido. ¿Y cómo reaccionó Paul cuando explotó todo en el 69? Pues dio una entrevista clave a la revista Life en noviembre del 69, desde Escocia. Ahí negó todo, dijo la famosa frase tipo, los rumores de mi muerte han sido muy exagerados, y pidió que lo dejaran en paz. Ajá, y una fuente cuenta algo irónico. En esa misma entrevista, Paul casi confirmó que los Beatles se separaban. Una noticia mucho más grande. Pero todos se clavaron con el rumor de su muerte. No puede ser. ¡Qué locura! ¿Cómo una leyenda pudo opacar el fin de los Beatles? Increíble, ¿no? Años después, McCartney ya bromeaba con eso. Sacó un disco en vivo en el 93 llamado Paul is Live, parodiando a Abbey Road, pero con la placa del coche diciendo 51 AS, su edad entonces. ¡Ah, qué buena onda! Y en entrevistas pues ya lo toma con humor resignado. Incluso John Lennon le echó carrilla con eso, ¿no? En medio de su pleito. Sí, en la canción How Do You Sleep del 71, que era un ataque directo a Paul, metió la línea Those freaks was right when they said you was dead. Esos raritos tenían razón cuando dijeron que estabas muerto. Fuerte. Claro, no lo afirmaba, era usar el rumor como un dardo más, reconociendo lo extendido que estaba y lo ridículo que le parecía. Y finalmente, la contranarrativa, según estas fuentes, también usa un argumento de lógica pura, ¿no? Lo difícil que sería un engaño así. Exacto.
A ver, encontrar un doble casi perfecto físicamente, que además sea zurdo, con un talento musical igual o hasta mejor, capaz de componer los éxitos post-66. Que son buenísimos. Claro, y con una voz casi idéntica. Y mantener el secreto décadas, con cientos de personas involucradas. Logísticamente suena, pues, casi imposible. Ok, entonces, resumiendo esta contraparte, de explicaciones lógicas y a veces documentadas para puntos clave, accidente de moto, fechas con Jane Asher. Y dice que mucho del misterio fue una broma de la banda que se exageró por la interpretación de la gente. Y subraya que muchas pruebas son circunstanciales o se basan en interpretar de forma muy específica cosas ambiguas como imágenes o sonidos. Lo que para uno es evidencia, para otro es coincidencia o error. Bien, llegamos al punto de intentar juntar estas dos visiones tan opuestas que nos presentan las fuentes. Sí, por un lado tenemos estos análisis presentados como forenses, voz, cráneo, escritura, de diferentes expertos en distintos momentos. Y todos parecen concluir que hay diferencias medibles, significativas y difíciles de explicar entre el Paul de antes y el de después del 66. La fuerza de ese lado es la aparente objetividad de las mediciones y que coincidan resultados de distintas áreas. Exacto. Y por el otro lado, Tenemos la contranarrativa, que ofrece explicaciones racionales para muchas cosas. El accidente real, las fechas, que dice que las pistas son interpretaciones o una broma, y que plantea lo improbable que sería un reemplazo secreto tan perfecto y duradero. este argumento se basa más en hechos verificables, el contexto, el sentido común, digamos. Y sin olvidar lo del ADN que decían Carles y Gavazzeni, que Paul pudo acabar con esto con una prueba, pero no lo hizo. Aunque el caso Bettina le mete complejidad a esa idea. Exacto. Las fuentes nos dejan con dos historias coherentes, pero que no pueden ser verdad las dos al mismo tiempo, cada una con sus puntos fuertes y débiles según la información que tenemos aquí. No hay una respuesta final que resuelva todo. Y aquí conectamos con la relevancia para quien nos escucha. Este análisis nos hace preguntarnos, ¿cómo evaluamos información tan contradictoria? ¿Qué peso le damos a la evidencia científica, entre comillas, frente a explicaciones de contexto, lógica y psicología? Es un súper caso práctico de pensamiento crítico y de cómo evaluar fuentes, ¿no? También nos hace pensar por qué este mito ha durado tanto. Obvio está la asociación con los Beatles, la época, el morbo de las conspiraciones. Pero chance también, como sugiere una de las versiones, la propia ambigüedad que sembró la banda. Y toca temas más hondos, ¿no? Sobre la fama, cómo mitificamos a las figuras públicas. Y cómo las leyendas urbanas agarran vida propia, casi sin importar los hechos. Y siguen, y siguen. Un estudio bien interesante sobre información, desinformación y memoria colectiva. Para cerrar, y pensando en lo que dicen algunos de estos estudios, podríamos dejar una pregunta flotante. Más allá de si Paul murió o no, ¿qué nos dice que exista y persista todo este enredo de pruebas, contrapruebas y pistas raras? ¿Qué nos dice sobre nuestra relación con la verdad, la evidencia y los íconos? Y una pregunta ligada a eso. ¿Podría armarse y mantenerse una leyenda así, con este nivel de detalle forense y debate, hoy en día en la era digital? ¿O al revés, las mismas herramientas tecnológicas que hoy permitirían un análisis más definitivo, también podrían usarse para crear engaños todavía más sofisticados? Buena pregunta. Una reflexión final sobre cómo la tecnología, los medios y nuestra propia mente se mezclan para crear y mantener los mitos modernos. Y bueno, agradecerle mucho a quien nos escucha por compartir estas fuentes tan interesantes para esta exploración. Esto fue Simplebot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marisa Simpson y Juan Pleite. Gracias.